Muy bien, estimado Nathanson, vamos a hablar un poco sobre una variante que está cada vez más presente en la política, que son los empresarios, ¿no? Sí, algo que pasa en Argentina y pasa también en el mundo. Hay muchos casos. Vamos, si te parece, Lucho, vemos el informe. Dale, vemos el informe y comentamos un poco. Durante muchos años nuestro país estuvo signado por la alternancia de gobiernos civiles y militares. En aquellas épocas, los intereses del poder económico, las grandes empresas y los bancos eran defendidos por los militares como garantes del orden y la propiedad privada. Pero claro, la historia fue cambiando y a partir de los 80, los muchachos empresarios empezaron a buscar consenso de otra manera. Y así, abro comillas, convencieron, cierro comillas, a líderes políticos como Carlos Menem o Alberto Fujimori en Perú de orientar la política de la nación conforme a sus intereses. Con el tiempo, esta tendencia llegó a la creación de espacios políticos y liderazgos propios. Fox en México, Piñera en Chile, Cartés en Paraguay y, salvando la distancia de cargos, Macri o de Narváez en Argentina, son un ejemplo muy concreto de ello. Así juegan los diferentes escenarios políticos de la región una derecha que participa de los procesos democráticos y se muestra, al menos de la boca para afuera, desligada del pasado autoritario. La derecha representada por millonarios dedicados al manejo de lo público con aceptación y rúbrica popular en las urnas. Ahora, ¿son estas fuerzas capaces de defender la democracia y sus valores fundamentales en los momentos en que estos se ponen en juego? Y sobre todas las cosas, ¿los empresarios defienden los intereses públicos o juegan a la democracia para seguir haciendo la suya desde los espacios de todos? Interesante el final, porque esa es la pregunta que me parece que todos tenemos alrededor de la vida política de los empresarios. Si son empresarios o si son políticos cuando están en la función política. Sí, es una discusión interesante. Me parece que ahí en el informe está bien planteado esta idea de que durante décadas y décadas las ideas de la derecha eran impuestas por los militares. Desaparecida la opción militar como posibilidad política. Sí. Uno dice las ideas de la derecha, la propiedad privada, el orden, los valores del conservadurismo católico, etcétera. Esto era lo que hacía el partido militar. Si alguien se iba, si Perón se iba un poco de eso, si Frondizi se iba un poco de eso, ¡pum!, golpe de Estado. Eso ya no existe más, no está más esa posibilidad. Y entonces los sectores del poder económico más concentrado y más importante tienen dos alternativas. Una es hacer entrismo, digamos, ¿no? O sea, penetrar los partidos tradicionales, el radicalismo, el peronismo, etcétera, como en los 90, y desde ahí tratar de imponer democráticamente sus ideas, y otra es construir partidos propios, ¿no? Digamos, el entrismo sería de Narváez, el partido propio sería Macri, por ponerlo en términos argentinos. Pero me parece que es en algún sentido es una buena noticia, pues es una manera de pelear democráticamente por lo que ellos creen que son sus valores, ¿no? Está bien, el punto es si es una buena noticia para el resto de la ciudadanía, bueno, porque uno se pregunta si lo que pretenden es el bien común o el bien de sus empresas. Hay una ideología de promover no la cosa pública del Estado, sino las entidades privadas. Sí, claro. Bueno, ¿no? Claro, hay una cosmovisión del mundo que es la de los empresarios, que tiene mucho que ver con lo que yo creo que es lo que hace por qué los empresarios están en la derecha y no en la izquierda. Digo, una pregunta tonta, pero la derecha considera que el éxito individual, que la prosperidad individual, que el esfuerzo individual, etcétera, es el valor más importante de la sociedad, contra lo que piensa la izquierda, que piensa que la igualdad es lo que es el valor. La diferencia básica entre izquierda y derecha, ¿no? La posición frente a la igualdad. Ahora, ¿y cuál es la mejor manera de medir el éxito individual? Bueno, contando plata, ¿no? O campeonatos de fútbol, o carreras de Fórmula 1, digo, tenemos a Reutemann, incluso a Scioli uno lo podría poner dentro de ese paquete. O sea, me parece que hay como un sustrato filosófico en eso, ¿no? Que para la derecha el éxito individual es un valor muy importante, y ahí están los empresarios. El tema es que quien no resulta exitoso, nadie se ocupa de él. Bueno, es que eso, por eso está la izquierda. La medida del éxito. Sí. Por eso esa es la gran diferencia entre derecha e izquierda. La izquierda considera que, digamos, que las diferencias sociales no son resultados solo del éxito, del esfuerzo, etcétera, sino que son construcciones colectivas que tienen que ser de algún modo corregidas por el Estado, digamos. Esa es la gran diferencia. Sí, porque a veces nacer en determinado ámbito te condiciona, no es tan fácil, porque uno se propone las cosas, llega. Por eso, esa es la idea del sueño americano, digamos, ¿no? Que si uno llega y y realiza un gran esfuerzo, puede llegar, y no necesariamente... Estaba pensando que hay muchos empresarios mediáticos también Berlusconi, por ejemplo. Claro, yendo hacia el lugar de la política. También de Narváez, porque de Narváez dejó, digamos, su antigua tienda, vamos a decir así, o sus emprendimientos. Heredada. Sus emprendimientos familiares, y se dedicó a las inversiones en medios. Sí, y hay muchos casos, vamos a ver ahora las placas justamente de diferentes empresarios
que se dedicaron a la política. Tenemos una placa donde está, pusimos las fortunas en orden decreciente. El más rico es Silvio Berlusconi, 7.800 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los grandes fortunas del mundo. ¿La hacen antes la fortuna o contribuye a acrecentar su patrimonio al estar en un cargo tan prominente como ser un primer ministro, un presidente? En el caso de Berlusconi, él incrementó su patrimonio de manera muy sustancial mientras fue primer ministro de Italia, pero es un hombre realmente muy rico. El segundo es Sebastián Piñera, presidente de Chile, que es lo que decías también, Lucho, es el dueño de TV Chile, Sebastián Piñera, y el presidente del Colo-Colo. Ahí está, se mezcla fortuna, espectáculo y deporte. Y digamos. Se bajó, él era dueño de la empresa LAN de aviación, digamos, y la dejó, la vendió. Dejó. Bueno, hay una ley en Chile... La dejó no, sería muy generoso. La tuvo que vender. Fue obligado. La tuvo que vender, sí. Y hay una ley en algunos países que obliga a los empresarios o a cualquier persona que llegue a un cargo público a separar su fortuna y ponerlo en un fideicomiso anónimo que es administrado por gente que esa persona en cuestión no conoce, de manera tal de establecer una diferencia muy clara entre la fortuna que tiene esa persona y las decisiones políticas que toma mientras ejerce el cargo. Sí, es una ley interesante que podría ser considerada. El tercero es Álvaro Noboa, no es muy conocido, pero tiene 1.000 millones de dólares, o sea, tiene mucha plata. Es un banquero uruguayo que perdió contra Correa 2 elecciones. En tercer lugar lo tenemos a Francisco de Narváez, 500 millones de pesos, declarados por lo menos, digamos, ¿no? Esto es relativamente poco al lado de los demás. Tiene bien estructurado su patrimonio, dijo en algún momento, ¿te acordás? Dijo, sí, cuando le preguntaron, sí. Y Mauricio Macri, 61 millones de pesos. Digamos también que Macri parece que tuviera poca plata, según la cuenta que hacemos, pero en realidad es el heredero del grupo Macri, de SOCMA, de Sociedades Macri. O sea, que el que tiene la plata de su padre y el de alguna manera... porque también, para ser justos, el que hizo la plata no es Mauricio Macri, sino su padre, digamos. Macri en todo caso la heredó y la administra con éxito dispar, digamos, ¿no? Estaba pensando que hay una cosa en común, que todos sonríen, ¿no? Sonríen mucho. Sí, todos están sonriendo, por lo menos en las fotos. Las políticas sonríen mucho. Sí, sonríen mucho y tienen un perfil común. Si uno los mira un poco, no hay tantas diferencias entre de Narváez, Macri, Piñera, Noboa, Berlusconi. En términos de política o de proyecto político. En términos de visión del mundo, sí, de idea. Incluso son empresarios que ni siquiera hablan totalmente contra el Estado. Si uno escucha, después lo que hacen es otra cosa, pero si uno escucha hay una reivindicación incluso de cierto rol del Estado como compensador, como un Estado que tiene que atajar los problemas sociales más graves, pero por supuesto, digamos... me quedé pensando qué pasa con el carisma, ¿no? Porque en general el político tradicional es alguien que llega con carisma, a veces como buenos oradores. Con discursos, Sí. En estos casos, ¿qué pasa? ¿Son tipos carismáticos o es que han puesto todo su aparato aprovechando los medios de comunicación? Me parece que más que carismáticos son muy sagaces al usar las técnicas del marketing, la comunicación y la televisión. Todos tienen Acá lo vemos claramente con Macri, ¿no? Se ve muy claro, hay mucho marketing atrás, lo cual no es la explicación única de por qué triunfan, digamos. No es que con marketing convertís a cualquier empresario en presidente, no son tan fáciles las cosas en la vida, digamos. Pero es muy interesante esa visión del Estado que expresan también, no solamente la visión de los negocios que expresan o la visión de cómo se debe mover la economía privada, digamos así, sino también la idea de Estado que conllevan, y en ese sentido todos han hecho, por lo menos los que han tenido la posibilidad de un poder real, de gestionar un poder real, han hecho demostraciones de qué es lo que conciben como Estado, el funcionamiento del Estado, digamos, a qué lugares debe atender, cuáles son los lugares a privilegiar, la importancia que le dan a la propiedad privada en ciertas situaciones, digamos, ¿no? Ahora, también es interesante ver que ellos cómo llegan, digamos, son gente que llega, se hace rica, después se hace famosa y después llega a presidente o a gobernador o lo que sea, contra lo que suelen ser las carreras de los líderes de izquierda que están más asociadas a construcciones colectivas, digamos, ¿no? Sindicatos, partidos políticos, Lula, asambleas, etcétera, digamos. Me parece que son otras trayectorias también las que los depositan en esos lugares. Van tirando de un lugar y van acomodando cosas, vamos a decir así. Me vino una imagen, ¿no? Que a veces uno piensa, ¿se aburrieron de sus vidas y de pronto quieren volcarse a la política como algo nuevo? Y puede ser, mirá, cuando uno puede comprar casi todo, pues no todo se puede comprar en esta vida, la política aparece como un desafío. Y yo creo que en ellos también, en algunos por lo menos, debe estar la idea de que ellos, que les fue tan bien en los negocios, pueden llevar eso a la política y hacer que a su país o a su gente o no sé qué, le vaya también con sus ideas, digamos. Y esa de la construcción no colectiva, digamos, que de alguna manera estabas mencionando, también tiene que ver mucho con el dinero, porque son los dueños de sus propias campañas en términos económicos también. Y, digamos, de hecho, se han conocido muchas cifras que han gastado empresarios que se han vuelto políticos,
muchas cifras de millones y millones aquí en Argentina y en tantísimos otros lugares del mundo. Claro, ellos parten con que de Narváez es uno de los pocos que está haciendo campaña hace ya bastante, más de un mes, 2 meses que está haciendo campaña. Hay que sostener eso en términos económicos también, ¿no? Sí. Bueno, es que además todos sabemos que las elecciones se ganan con mucha televisión, digamos. Si no tenés televisión es difícil ganar elecciones y la televisión es muy cara. Entonces ellos parten de un piso, digamos, para cualquier campaña, lo cual no quiere decir que les garantice. Hay un montón de empresarios que quisieron largarse a la política y les fue muy mal, digamos, ¿no? El de la carne, no, había uno que aparecía no todo... siempre triunfan, digamos, ¿no? Sabid no. No, Sabid no, pero había otro que aparecía con carteles cada tanto por el conurbano bonaerense. Y no llegó. Nunca llegaba, pero porque nada. Se presenta como candidato, sacan algunos votos y después cobran, ¿no? Por esos votos también. Claro. También se vuelve un negocio digamos, empresarial. Bueno, Noboa, que es el que perdió contra Correa, hacía una cosa muy impúdica. Él regalaba dólares, en Ecuador el dólar es la moneda oficial, en los actos. Le regalaba dólares a la gente, iba y le daba y te daba $100. Uy, lástima que no está Magallanes para... Tomaba nota, iba. Se desesperaba Magallanes, ¿sabes?